Posiblemente, mis hermanos y hermanas, muchos habrán escuchado el nombre de Jorge Semprún. ¿Ya? Jorge Semprún, mis hermanos, pues, bueno, un escritor, intelectual, fue político, creo que fue ministro de Cultura, ¿ya? El tiempo que Felipe González estuvo en el gobierno, aquí en España. Y, bueno, Jorge Semprún, sobre septiembre del 36, tuvo que ir al exilio. Pasó también por campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que la vida de este hombre ha quedado reflejada. Ya hay algunos que dicen de que todavía no se ha escrito una biografía adecuada de Jorge Semprún, pero parte de su historia, parte de lo que es su vida, ha quedado reflejada en un libro que se llama Lealtad y Traición. ¿Ya? Y ese libro que lleva por título Lealtad y Traición es precisamente, mis hermanos, lo que nos encontramos en el texto hoy de 2 de Samuel, capítulo 15. Nos encontramos lo que son una serie de eventos de lealtad y traición. Fíjense que nos vamos a encontrar en este capítulo dos partes bien claras. Los primeros 13 versículos nos hablan de lo que es la traición que Absalón, el hijo de David, fraguó y desarrolló en contra de su padre. Y la segunda gran sección, a partir del versículo 14 hasta el final del capítulo, el versículo 37, nos vamos a encontrar, mis hermanos, lo que es toda una serie de personajes y de individuos los cuales fueron leales a David en medio de la huida de David de Jerusalén. Por lo tanto, traición y lealtad son los dos grandes temas que aparecen en este capítulo. Así que tengan abiertas sus Biblias, mis hermanos, en lo que es el capítulo 15 de 2 de Samuel, y veremos desarrollarse esos dos temas, la traición y la lealtad hacia el rey que Dios escogió y hacia el reino de ese rey. Y este capítulo nos va a mostrar, mis hermanos, que con relación al rey que Dios escogió y a su reino, solamente hay dos posturas establecidas. La postura o bien de la traición o la postura de lo que es la lealtad a este rey. Y con esto vamos a destacar tres cosas en el día de hoy. Vamos a ver tres cosas en este texto. Vemos primero cómo la traición opera en contra del rey y su reino. Segundo, veremos, mis hermanos, lo que demuestra lo que es la lealtad hacia el rey y su reino. Y tercero, lo que vemos, mis hermanos, es la traición y la lealtad cumplidas en Cristo el Rey. Vamos a ver estas tres cosas en el día de hoy. Primero vemos cómo la traición opera en contra del rey y su reino. Y fíjense que esto, de entrada, lo vemos en la primera gran sección de este capítulo 15, que son los primeros 13 versículos. Aquí nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo Absalón, que ya empezamos a verlo un poquito la semana pasada, ¿ya? Cómo Absalón da y muestra su verdadera cara y su verdadera intención. Y en estos 13 versículos nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de esa traición que Absalón obró contra su padre David. Y en esta traición, mis hermanos, fíjense que la traición aquí opera primeramente robando la lealtad de los corazones. Fíjense que esto lo vemos en los primeros 6 versículos. Y quizá al final del versículo 6 es donde se muestra ese robar los corazones del pueblo. Fíjense al final del versículo 6. Nos dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Veremos la importancia de esto y veremos lo que esto significa. Ahora bien, para llegar a este punto de cómo Absalón robaba los corazones de los de Israel, tenemos que entender un poco qué es lo que está sucediendo en estos primeros 6 versículos. Y si se dan cuenta, en esos 6 versículos hay un tema, una estrategia central por parte de Absalón, mis hermanos. Y es la estrategia de usurpar lo que es la función de David de ejercer y de mediar justicia. En esos 6 versículos, Absalón lo que va a querer hacer es usurpar la función de administrar la justicia de la ley de Dios al pueblo de Dios. Fíjense como en estos versículos hay una gran cantidad de términos y de ideas que tienen que ver con esto de administrar
justicia. Fíjense, mis hermanos, como los términos juicio, juzgar, juez aparecen repetidos de manera distinta. Fíjense en el versículo 2, mis hermanos, que se nos dice que el pueblo venía al rey a juicio. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Fíjense ahora en el versículo 6, otra vez la expresión repetida de que el pueblo venían al rey a juicio. ¿Se dan cuenta? Juicio, juzgar, es decir, esos términos es la idea de la administración de la ley. También, si se dan cuenta que es importante, Absalón se nos dice que se levantaba de mañana y se iba a la puerta de la ciudad. Fíjense en el versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Veremos que hay varias intenciones de esto, pero debemos entender que en aquel tiempo, mis hermanos, las puertas de las ciudades eran los lugares donde muchas veces juicio se establecía y donde se vislumbraban diferentes asuntos que tuviesen que tener o que tuviesen que ver con asuntos legales. El juicio y la sabiduría clamaba en las puertas de las ciudades. Fíjense, Proverbios 1:21 nos dice precisamente esto. Claman los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Por tanto, las puertas de las ciudades eran el lugar donde la sabiduría, el juicio, decisiones entre juzgar un asunto u otro se vislumbraban y se realizaban en las puertas de las ciudades. Por tanto, es otra mención a todo el tema de juzgar y de juicio. Fíjense también cómo aparece lo que es otro término que es importante, que es el término pleito. Fíjense en el versículo 2, mis hermanos. Después de que se nos dice que se ponía junto a la puerta, en el versículo 2 se nos dice, a cualquiera que traía pleito y venía al rey en juicio. Fíjense el término pleito nuevamente en el versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Viene esa palabra pleitos bien específica, mis hermanos, porque se refiere que aquí el pueblo venía con asuntos que se requería la aplicación de la ley. Ahora bien, no la aplicación de cualquier ley, no la aplicación de la ley del Código de Hammurabi de aquel tiempo, sino la aplicación de la ley de Dios. Y por eso, fíjense, mis hermanos, que acudían al rey para que fuese él quien en diferentes asuntos aplicase lo que era la ley. Fíjense que 2 veces en el versículo 2 y en el versículo 6 se nos dice que venían al rey a juicio. Y es que en Israel, mis hermanos, había diferentes figuras las cuales tenían la función de aplicar justicia y de aplicar la ley de Dios. Uno de ellos eran las figuras de los jueces. Pero había diferentes asuntos, mis hermanos, donde el rey tenía también la potestad de aplicar, de administrar lo que era la justicia, como les digo, y eso no puede perderse de vista, bien específica, la justicia de la ley de Dios. Recuerden que David, ¿qué tipo de rey era? Piensen en Deuteronomio 17, mis hermanos, que lo vimos hace tiempo. David era el rey del pacto. El rey que Dios estableció dentro del pacto con su pueblo. Y el rey del pacto tenía que no hacer ciertas cosas, no acumular caballos, no acumular carros, quédense con esto, sino que tenía que hacer otras cosas. Tenía, mis hermanos, que tener el libro de la ley de Dios, hacer una copia del libro de la ley, leerlo cada día, de tal manera que su corazón no se enalteciese. Por lo tanto, una de las funciones claras del rey del pacto es que él era el que mediaba el reino de Dios y la justicia de ese reino, la justicia de la ley de Dios a su pueblo. Por eso acudían al rey para juicio. Y ese tema, mis hermanos, de el ejercer y administrar la justicia de la ley, es lo que nos liga este capítulo 15 con lo que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, mis hermanos, la semana pasada, Joab lo que buscó fue la aproximación y la reconciliación entre David y su hijo Absalón.
Y lo más probable, el movimiento de Joab era un movimiento político, porque Absalón habría quedado como el heredero al trono y evidentemente se necesitaba la aproximación y la reconciliación entre padre e hijo para que hubiese, ¿qué?, descendencia y el trono y el reino permaneciese. Por lo tanto, el movimiento de Joab pudo ser un movimiento político, mis hermanos. Pero la cuestión es que se buscó esta administración y si recuerdan, Joab montó todo un plan para que David acabase reconciliando o haciendo volver a Absalón, no en base de la obligación, sino en base de la misericordia de Dios. Y si se acuerdan, contrató a una mujer, ¿ya?, de Hollywood, ¿ya?, y le puso toda una historia ahí, y esa mujer se presentó como viuda delante de David, y acuérdense que esa mujer le explica una historia para que David ejerciese ¿qué? Ejerciese justicia para su supuesto hijo que había asesinado a su hermano. ¿Será la misericordia de la justicia para esa mujer y para su hijo, o será administrar la justicia del vengador de sangre que vimos la semana pasada? ¿Se dan cuenta? Ese tema era la mujer acudiendo delante del rey para juicio. Y la mujer le dice algo a David, mis hermanos. Fíjense lo que le dice en el capítulo 14, versículo 17. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. ¿Se dan cuenta cómo la mujer describe a David? Mi señor el rey es como un ángel de Dios, qué piropo, ¿no? Es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, discierna y obre justicia en la situación que se encontraba esta mujer. En ese tema ya empieza ahí. Pues bien, ese tema, mis hermanos, es lo que sigue ahora en el capítulo 15 y hemos visto las referencias a ejercer juicio y justicia. Ahora bien, sigue en el capítulo 15 de una manera distinta. Sigue en el capítulo 15 en que ahora es Absalón quien quiere ¿qué? Quien quiere usurpar, quien quiere tomar para sí lo que es esa función que es una función real, de realeza. Una función que le pertoca a David como rey escogido de Dios, ejercer y administrar la justicia de la ley de Dios. Ejercer y administrar la justicia del reino de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos, Absalón empezaría su traición de esta manera? Muy fácil, mis hermanos, porque usurpando ese rol de ejercer justicia, al final podría tomar lo que era la posición de rey en medio del pueblo. Y fíjense que esto es lo que nos encontramos aquí. Y ahora fíjense cómo procede. Absalón va a operar robar ese rol y esa posición, robando los corazones y la lealtad de los corazones del pueblo en relación a David. ¿Y cómo lo hará? Bueno, fíjense que se nos dice en el versículo 1, mis hermanos, que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos. En principio nada malo en relación a esto, de carros y de caballos. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, hay algo que no me había dado cuenta y preparando este mensaje, uno, mis hermanos, se da cuenta de que desde el Éxodo hasta lo que es Samuel, aquellos que tienen carros y caballos, ¿saben quién son? Son siempre, mis hermanos, los enemigos del pueblo de Dios. Nos encontramos en el Éxodo que ¿quién tenía carros, mis hermanos? Los carros de Faraón. ¿Ah? Nos encontramos, mis hermanos, después que más carros, llegamos a Jueces y nos encontramos los 900 carros cerrados de Sísara. Después llegamos a Samuel, mis hermanos, y nos encontramos los carros de los sirios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Todos aquellos que tienen carros y caballos, desde Éxodo a Samuel, son aquellos que siempre son los enemigos del pueblo de Dios. Además, es curioso que se diga aquí que la Biblia invierta tiempo y espacio diciendo que se acumuló de carros y caballos, porque ahora hagan un ejercicio de memoria sublime, supremo y emocionante.
Vayan a Primera de Samuel, mis hermanos. Dice, qué lejos queda eso. Pero si se acuerdan en Primera de Samuel, cuando el pueblo pidió, danos un rey como el de las naciones, Samuel les dijo, ok, se os dará un rey no como de pacto, sino como las naciones, y hará lo siguiente. Fíjense en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es decir, el rey que no será el rey de Dios, sino el rey según las naciones, Dios ya advirtió, acumulará para sí carros. Y nos encontramos aquí ahora un Absalón acumulando para sí carros y caballos. ¿Qué es lo que el autor, mis hermanos, de Samuel, y el autor último y primero, que es Dios de la Biblia, qué es lo que nos está diciendo? La Biblia aquí te está diciendo de que ese Absalón que intenta usurpar el rol y la función de su padre, por muchos carros y caballos, este no es aquel que es el rey escogido por Dios. Puede ser muy guapo por fuera, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos, mis hermanos, lo guapo que era Absalón. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Era alto, hermoso, guapo y tenía un pelo. ¿Se acuerdan del pelo, mis hermanos? Del pelo de Absalón. Un pelo que ya me gustaría a mí tenerlo, mis hermanos. ¿Ya? Porque yo voy para atrás con el pelo, mis hermanos. Pero él tenía un pelo que a final de cada año que hacía Absalón se lo cortaba y lo utilizaban para hacer pelucas. Fíjense, mis hermanos, lo vendían. ¿Ya? Era alto, guapo, apariencia externa como ¿quién? Como Saúl. Por tanto, la Biblia aquí nos está diciendo de que ese rey ya, ese que intenta usurpar el sitio de David, ese no es el rey escogido por Dios. Y eso es de vital importancia, mis hermanos, porque hay algo que el pueblo de Dios y nosotros nunca podemos perder de vista. Aun y cuando haya apariencias externas que muestren lo contrario, uno nunca puede perder de vista ni equivocarse en quién es aquel que Dios ha escogido. Uno nunca puede perder de vista y equivocarse en quién es aquel que Dios ha puesto su presencia, que Dios ha escogido para ministrar su ley, ministrar su palabra, ministrar su reino. Nunca podemos equivocarnos de a quién Dios ha escogido para esto. Porque equivocarse en esto puede generar problemas graves. Yo no sé por qué, porque a veces cuando voy a los supermercados o a los sitios donde venden electrodomésticos, se me acerca alguien, mis hermanos, y siempre me empieza a explicar algún rollo sobre algún electrodoméstico pensando que yo trabajo allí. O sea, que alguien me ha visto pinta de trabajar en algún lugar de estos, mis hermanos. Si yo le doy consejos sobre algún electrodoméstico, mis hermanos, eso será un caos absoluto. Uno no puede perder de vista quién es el que Dios ha escogido para ministrar su ley, su palabra, su reino, su pacto. Porque equivocarse en eso, mis hermanos, genera problemas graves. ¿Y saben qué? Equivocarse y perder de vista a quién Dios ha escogido, va a hacer, mis hermanos, que el corazón de uno esté más abierto y más susceptible a que su lealtad sea robada o dirigida hacia otro que pueda tener la apariencia, pero que no lo sea. Quédense con esto, porque eso es lo que pasó aquí. Y fíjense, mis hermanos, que nos encontramos ahora aquí a Absalón, y ¿saben cómo empieza? Empieza a ganarse la confianza del pueblo. Tiene una lengua muy buena este hombre. Empieza a ganarse la confianza del pueblo. Y empieza, mis hermanos, a simpatizar con ellos. Empieza a tener una empatía con ellos. Fíjense en el versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta de mañana para pillar a aquellos que iban a ver al rey. ¿Ya? Dice, venían al rey a juicio. Absalón les llamaba y les decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tus siervos de una de las tribus de Israel. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Estoy interesado en ti. Quiero saber de dónde vienes. ¿Ya? Y ahora fíjense esa empatía, mis hermanos. Fíjense el versículo 3. Entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey.
Absalón le está diciendo, no, si es que tus palabras son buenas y justas, tu causa, oye, ¿sabes qué? Tu causa yo la entiendo perfectamente. Posiblemente también he pasado por esto. Entiendo tu causa de verdad. Es correcta y es justa. Ay, pero no tienes quien te represente delante del rey. Esta última frase es el veneno de la serpiente, el óxido que corroe, el gusano que se come y pudre el corazón de la manzana, mis hermanos. Porque esa última frase, no tienes quien te represente delante del rey. ¿Saben, mis hermanos, lo que aquí Absalón verdaderamente estaba diciendo? Absalón aquí lo que estaba diciendo, mis hermanos, es decir, oye, David no está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso necesitas a alguien que te represente delante del rey. ¿Saben lo que hubiese tenido que decir aquí el pueblo? Dice, no necesito a nadie que me represente delante del rey. Puedo ir delante del rey como esa mujer del capítulo 14 que fue a presentarse delante del rey sin mediador y sin intercesor y puso su pleito, su causa delante del rey del pacto. No necesito representante. Pero aquí, mis hermanos, Absalón diciendo, no tienes quien te represente. Mis hermanos, Absalón está diciendo, ¿sabes qué? No tienes quien te represente porque David está fallando en su rol, en su función de ejercer no solamente la justicia, sino de rey. ¿Saben? Solo le faltaba decir una cosa aquí a Absalón. Dice, oye, yo tomaré el lugar. ¿Y saben qué? Lo dijo. No tan directo, pero lo dijo. Fíjense los versículos 4 y 5. Fíjense lo que dice. Y decía Absalón, ¿quién me pusiere por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que se les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Fíjense lo que está diciendo aquí Absalón. Absalón está diciendo, bueno, no tienes a nadie que te represente, ni el rey está haciendo su función. ¿Quién me pusiese a mí por juez? Oye, yo puedo hacer por ti y para ti lo que mi padre, David, no está haciendo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo ayudarte en esto. Yo puedo cubrirle las espaldas a David aquí. Y cuando alguien venía y se arrodillaba para besarle, ¿qué hacía aquí, mis hermanos, Absalón? No hagas esto. ¿Quién soy yo para que hagas esto? Pero saben que esta era una falsa modestia. Pero ¿saben lo que estaba haciendo con esta manera de operar Absalón, mis hermanos? Estaba empezando a crear descontento en el pueblo de Dios. ¿Hacia quién? Hacia David. Estaba empezando a crear, mis hermanos, división en el pueblo de Dios hacia David, porque de manera indirecta les hacía quizá, como la serpiente en el jardín, oye, piensa quizás en más opciones. David no está haciendo quizá lo que tiene que hacer, yo puedo tomar esta función. Estaba creando, mis hermanos, deslealtad en el pueblo hacia su rey. Y fíjense, mis hermanos, que así, fíjense cómo termina el versículo 6. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Lo que esto significa es que así robaba Absalón la lealtad del pueblo hacia su rey. Porque ¿saben qué, mis hermanos? En la Escritura el corazón, entre otras cosas, es donde reside la lealtad. Y eso es algo, mis hermanos, que en la Escritura lo vemos, y por ejemplo el Señor Jesús lo utilizó. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Allí estará vuestro corazón. Y al final de esta sección dice, no podéis servir, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, pero esto es la conclusión de donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, eso demandará vuestro corazón y eso demandará completamente vuestra lealtad. Por tanto, la lealtad, mis hermanos, es un asunto y reside en lo que es en el ser
y en el corazón de la persona. Y esto es lo que hizo Absalón. Esto es como operó, robando la lealtad de los corazones, haciéndoles ver a la gente, uy, David está fallando en su función, yo puedo tomar esta función, yo puedo ayudarte, ¿quién me pusiese? Y así creaba descontento, división y deslealtad. ¿Saben? Había una empatía en cierta manera, pero hay una empatía que a veces es honesta, de aquellos que verdaderamente quieren ayudar porque ven que hay una situación. Pero hay una empatía, mis hermanos, muchas veces hipócrita, ¿eh? Una empatía, mis hermanos, que simplemente lo que es la herramienta para la traición diseñada para robar corazones y lealtades. De aquellos que dicen, yo me pondré en este lugar porque este o aquel no hace tal cosa. ¿Saben? Les soy sincero. He visto esto en más de una ocasión en el ministerio, mis hermanos. Y cómo pastores y congregaciones sufren de este tipo de traición. ¿Saben? Hace bien poco, mis hermanos, fui a predicar una iglesia que vivió esta dolorosa traición. Donde se levantó en esa congregación, mis hermanos, un Absalón, que ¿saben lo que hizo? A espaldas empezó a robar la lealtad de los corazones de muchos. ¿Y saben cómo lo hizo? Lo hizo, mis hermanos, mostrando lo mismo que Absalón. Una empatía hipócrita, creando descontento hacia el pastor y hacia el liderazgo de esa iglesia, y poniéndose él como la solución. Y eso creo, mis hermanos, tristemente, en esa iglesia, una división terrible. Porque se robaron corazones, mis hermanos. Hay pastores y congregaciones que sufren tristemente de esas traiciones. Es mucho más doloroso cuando aquellos que lo hacen son cercanos, como el caso de David con su hijo Absalón. ¿Se dan cuenta? Sí opera aquí la traición, robando la lealtad de los corazones. Pero opera de otra manera. Opera, mis hermanos, fíjense, bajo una falsa apariencia de piedad. Fíjense ahora, mis hermanos, cuando los corazones son robados, fíjense en esa falsa apariencia de piedad. Ese es el punto 1.1.2. ¿Ya? Que está ahí solo Carlas y tiene que ir de un lado a otro, pobre hombre cambiando. ¿Ya? Fíjense lo que se nos dice ahora en el versículo 7. Dice, al cabo de 4 años. Quizá algunas versiones que están leyendo aparece al cabo de 40 años. ¿Ya? Y hay una pequeña... Y probablemente no fue al cabo de 4 años, probablemente fue al cabo de 40 años. Por lo tanto, le costó tiempo y trabajo a Absalón robar la lealtad de los corazones del pueblo hacia su rey y hacia su reino. Esa traición uno no se levanta por la mañana y dice, ¿sabes qué? Hoy no sé qué hacer. Hoy voy a robar lealtades. No, mis hermanos, eso es como aquellas termitas que trabajan lentamente, mis hermanos, y van comiendo, lo mismo es así. Tardó su tiempo, mis hermanos. Esto a veces tiene una ventaja. Tiene una ventaja porque si uno es capaz de tener los ojos bien abiertos, mis hermanos, a esa manera de operar, si uno tiene los ojos abiertos y ve la enseñanza de la Escritura, quizá puede poner freno antes de que esto se dé. Pero fíjense que le llevó su tiempo, mis hermanos. Ahora bien, una vez los corazones están robados, fíjense lo que hace Absalón. Fíjense el versículo 7. Al cabo de 4 o 40 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Wow, qué piedad tan buena, mis hermanos. Fíjense que Absalón no es nada tonto, ¿eh? Absalón sabe lo que le está diciendo a David. Porque Absalón conocía la ley. Y conocía que la ley decía que cualquier voto que hagas a Jehová, cúmplelo cuanto antes mejor. No tardes ni 4 ni 40 años. Cúmplelo. Y va a su padre y le dijo, oye, déjame ir a Hebrón a cumplir ese voto. ¡Qué piedad! ¿Qué es lo que le diría a su padre, el rey, que tenía que administrar justicia? Le diría, ve, hijo, cumple ese voto. Fíjense el versículo 9. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a... ¿Dónde fue, hermanos?
La Biblia es sorprendente, mis hermanos. Fue a Hebrón. No se fue a cualquier ciudad. Se fue a Hebrón. ¿Y saben por qué se fue a Hebrón, mis hermanos? Piensen en la historia bíblica, piensen en lo que hemos visto ahora hasta este momento. Si yo les pregunto, pregunta de escuela dominical, pregunta de trivial para el retiro, ¿eh? Si yo les pregunto en qué ciudad David fue proclamado rey sobre todo Israel, ¿qué responderían? No me lo digan. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago, mis hermanos? ¿Ya? Fue en Hebrón donde David fue proclamado rey sobre todo Israel, Judá e Israel. Que ahora Absalón fuese a cumplir voto a Hebrón, Absalón estaba haciendo toda una declaración de intenciones, mis hermanos. ¿Saben? Cuando fueron los atentados terroristas del 11S en Nueva York, salió después a la luz de que en la zona cero se quería construir una mezquita. Y el nombre que se le quería poner a esa mezquita, ¿saben cuál era? Era Córdoba. Y el nombre de poner a esa mezquita Córdoba, mis hermanos, no era porque sí. Porque si piensan en la historia, mis hermanos, de ese país, Córdoba fue una de las puertas a través de las cuales el imperio musulmán entró en lo que es la península en el mundo occidental. Llamar a la zona cero, a esa mezquita Córdoba, en la zona cero, en la zona del World Trade Center, en la zona del capitalismo occidental, no solamente de esa ciudad, sino también del mundo entero, mis hermanos, era una afirmación, ¿saben de qué? De la conquista del mundo occidental. Yendo a Hebrón, esto es lo que estaba declarando, mis hermanos, Absalón. Donde David fue declarado rey sobre todo Israel, ahora Absalón va ahí a cumplir su voto. Pero no va de cualquier manera. Manda a unos espías. Y es que la traición robando corazones ahora tiene que hacerse ¿qué? Tiene que hacerse pública. Si no, no vale de nada. Y manda unos espías y les dice, cuando escuchéis las trompetas, ¿qué es lo que vais a decir? Fíjense al final del versículo 6, del versículo 10. Absalón reina en Hebrón. ¿Se dan cuenta? La traición pública, mis hermanos. Bajo apariencia de piedad. Ir a cumplir un voto. Y con él se llevó a 200 hombres, que esto me encanta. Fíjense al final del versículo 11. Los cuales iban en su sencillez sin saber nada, es decir, no tenían ni idea de lo que les venía encima, mis hermanos, aquellos. Hay algunos que van a las reuniones así, que no saben por qué van y qué es lo que va a pasar. Venían sin saber nada, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que fueron, mis hermanos, ofreciendo después sacrificios a Absalón. Y Agitofel, que era el consejero de David, también su corazón había sido robado, mis hermanos. Y fíjense que eso aumentó a aquellos que siguieron a Absalón. Fíjense el final del versículo 12. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Se dan cuenta cómo está vestida esa traición con una falsa apariencia de piedad? Voy a cumplir mi voto. Sacrificios. Mis hermanos, dentro del pueblo de Dios, si la traición no se da vestida con lo que es apariencia de piedad, mis hermanos, nadie la compraría. ¿Saben qué? Hace años en esta iglesia, mis hermanos, los nuevos no lo sabrán, pero los que ya llevan unos cuantos años vivió una situación bien crítica debido a una situación de estas, mis hermanos, donde se levantó alguien que empezó a robar la lealtad de los corazones y a ponerlos en contra, mis hermanos, aquel que era nuestro pastor, Roberto. Hasta el punto de que llegó un momento de que cuando estaba todo ya establecido, se montó una reunión donde fueron algunos que no tenían ni idea con sencillez de por qué iban a esta reunión. Y ahí saltó la bomba de que se debía sacar a nuestro pastor por una acusación falsa. Y se hizo esto cuando Roberto estaba en Texas y cuando yo estaba en Liverpool. Qué buen terreno. Y eso, por la gracia de Dios, mis hermanos, no dividió esta iglesia. Pero, mis hermanos, no les estoy hablando de cosas que no afectan al pueblo de Dios.
aquí esta traición se dio dentro del pueblo, que era el pueblo que estaba bajo el rey que Dios había escogido, bajo el reino de Dios, mis hermanos. Y lo que vemos aquí, mis hermanos, nos sirve de enseñanza para nosotros. Cuando Pablo escribió a los romanos, les escribió lo siguiente: porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos vida. Todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y una de las cosas que nos muestra aquí, mis hermanos, es que dentro del pueblo que está bajo el reino de Dios y bajo el rey escogido, estas cosas muchas veces son tristemente una realidad, esas traiciones. Y esto para enseñanza debe, mis hermanos, por un lado, enseñarnos a guardar nuestro corazón de poder caer en esto así, mis hermanos. Porque nadie estamos libres de tirar la primera piedra. Y la enseñanza de la Escritura nos guarda que guardemos nuestros corazones para no caer en ese sentimiento y operación de Absalón. Pero nos enseña también, mis hermanos, a tener los ojos bien abiertos, a ser capaces, mis hermanos, de poder distinguir esa empatía sincera de esa empatía que es hipócrita, que lo que busca, mis hermanos, es otra cosa. Y busca dividir y busca hacer daño. Esta enseñanza para nosotros, pero ¿saben qué? En último término, mis hermanos, la traición de Absalón aquí, ¿contra quién fue? No fue contra su padre. Fue contra el rey escogido por Dios. Y en último término, este texto, mis hermanos, lo que nos muestra es que hubo la simiente final de David, el hijo último de David, nuestro Señor Jesucristo, que Él vivió la mayor de las traiciones en este mundo. Que fue nuestro Señor Jesucristo, que los corazones fueron robados y las lealtades fueron robadas para girar esa lealtad de Jesús el Cristo hacia otras cosas. Y nos encontramos en los evangelios los fariseos, mis hermanos, que robaron el corazón y la lealtad del pueblo de aquel que era Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Robaron la lealtad incluso de alguno de aquel que era cercano a él. Y con un beso y por 30 monedas de plata traicionó a Cristo. Y robaron la lealtad del pueblo hasta el punto de que hubo una manifestación pública de que cuando se preguntó ¿quién queréis que os deje libre? ¿Qué es lo que dijo el pueblo? A Barrabás. ¿Y qué es lo que dijo el pueblo en relación a su Señor? A su Cristo. Crucificadle. Crucificadle. Y mis hermanos, lo que esto nos muestra, ¿saben qué es? Es que hay una posición en la vida, y eso lo veremos al final, una posición en la vida de traición hacia aquel que es el Rey escogido por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues saben, esto nos enseña, mis hermanos, de que entonces nuestra lealtad, y ahora lo vamos a ver, nuestra lealtad primera y última como pueblo que vive bajo el reino de nuestro Dios, bajo el reino de aquel que es nuestro Rey Jesucristo, nuestra lealtad primera y última, tu lealtad si has sido llevado al reino por la gracia de Dios, última y primera, es a Cristo Jesús tu Rey. Y eso es de gran importancia porque si esto lo tienes claro, tu corazón estará firme. Porque aquí el pueblo, mis hermanos, y se lo he dicho al principio, su corazón fue robado porque perdió de vista ¿el qué? Perdió de vista que el rey que Dios había escogido para ministrar su ley y su reino no era Absalón, sino que era David, el rey escogido por Dios. Y si entiendes que tu lealtad es a Cristo únicamente y nuestra lealtad es a Él, mis hermanos, tendremos más capacidad de identificar cuándo esa lealtad, aún y con apariencia de piedad, quiere ser robada. Saben, mi profesor de griego y de Nuevo Testamento en el seminario, se lo he comentado a algunos, ¿ya? Él era de Quebec, bueno, es de Quebec, ¿ya? Y él siempre me dijo una frase que me quedó grabada. Me dice, tú tienes que hacer dependiente a la gente de Cristo y no de ti. Dependiente de la lealtad de la gente a Cristo y no de nadie más.
Es muy parecido a lo que Pablo le dijo a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mis hermanos, si tienes aquella persona, aquella congregación que sí, puede ser que claramente falten cosas, puede ser que haya cosas que tengan que mejorar, puede ser que haya cosas que puedan cambiarse, pero si estás, mis hermanos, en aquel lugar donde Cristo te es presentado, Cristo te es predicado, Cristo te es proclamado, Cristo es exaltado, en un lugar donde tu relación y tu lealtad a Cristo es sustentada, nutrida y crece, ¿saben qué, mis hermanos? Yo me quedo allí. Donde Cristo es predicado, proclamado, exaltado y mi lealtad a Cristo es nutrida, sustentada, alimentada y crece día a día. Fíjense que aquí vemos, mis hermanos, cómo opera la traición. Pero ahora vemos otra cosa. La pregunta aquí es entonces, ¿por qué irnos con David y no irnos con Absalón? Y saben, ahora vemos, mis hermanos, lo que demuestra la lealtad hacia el rey y su reino. Y fíjense que ahora, a partir del versículo 14, mis hermanos, si la traición de Absalón demuestra unas cosas, hemos visto cómo opera, ahora nos vamos a encontrar una serie de personajes que aparecen en la huida de David de Jerusalén. Y esos personajes nos muestran lo que la lealtad, mis hermanos, al rey demuestra. Fíjense que nos vamos a encontrar unos personajes que mostrarán, mis hermanos, que eran leales a David y que se movían, aún en la situación crítica, se movían bajo la esperanza del reino que el Dios le había dado a su rey escogido. Y aquí la lealtad, mis hermanos, de este grupo de personas, la lealtad demuestra primero una cosa, demuestra la inquebrantable unidad con el rey y su reino. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 14 o del 13 hasta el 23. Y fíjense, aquí vemos que David se va al exilio. Y no vamos a leer el texto, evidentemente, otra vez, mis hermanos, pero uno podría decir, oye, aquí David se asustó. ¿Eh? David tuvo miedo. Porque le llegan noticias en el versículo 13, de que el corazón de todo Israel estaba tras Absalón. Y mis hermanos, estamos hablando de David. ¿Quién era David? Mis hermanos, David era el que se enfrentó ¿con quién? El que se enfrentó con Goliat, mis hermanos. David era el que venció a Goliat. David, mis hermanos, era el que se llevó a filisteos por delante. David era aquel que cortó no sé cuántos prepucios. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Estamos hablando aquí de David, de no cualquier otro. Y ahora le llegan las noticias de que el corazón de Israel se ha ido tras Absalón. ¿Y qué hace David, mis hermanos? En lugar de desenfundar la espada, ¿qué hace? Se va. Dice, uy, aquí David se acobardó. Pero no se acobardó, mis hermanos. Saben que a veces se requiere mucha sabiduría para saber cuando uno tiene que desenvainar la espada y cuando uno tiene que dejar la espada envainada, mis hermanos. ¿Ya? Hay aquellos que cortarían cabezas a la primera de canto. ¡Ya! Hay otros, mis hermanos, que no harían nada. Se requiere sabiduría para saber cuándo sacar la espada y cuándo tenerla guardada. Y David entendió esto, porque salió de Jerusalén, pero no se fue de cualquier manera. Fíjense, mis hermanos, cómo se va en el versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Quédense con lo último. Y hiera la ciudad a filo de espada. Es importante. Hiera la ciudad a filo de espada. Fíjense ahora en el versículo 16, que es lo que hace David. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Es decir, David sale con toda su familia. Lógico, ¿no? No va a dejar ahí a la esposa de los hijos, adiós. ¿No? Sale con toda su familia, no solamente para proteger a su familia, pero protegiendo a la familia, ¿saben qué protegía también, mis hermanos? Protegía la línea, la dinastía de David. Protegía, mis hermanos, el hecho de que pudiese salir y seguir esa línea de dinastía al trono. Por tanto, no solamente protegió a su familia, protegió mucho más, pero dejó a 10 concubinas
para que cuidasen de la casa. Uno lee varios comentarios y hay uno que me llamó la atención porque dice, no, las dejó porque eran dispensables. No tenían importancia. Dice, bueno, las dejó ahí, dice, como eran 10 concubinas, mujeres, cuando llegase entonces allá a Absalón, pues no les haría nada. Y si algo les hacía, pues oye, ¿quién las echaría de menos? ¿Ya? Bueno, no creo que vaya por ahí los tiros. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, que cuando uno se va de vacaciones, ¿ya?, y tiene que dejar su casa durante tiempo vacía, ¿qué es lo que suele hacer? Muchas veces suele buscar a alguien de confianza para que pueda pasarse por la casa, no solamente para regar las plantas, que cuando uno llegue las plantas no estén ahí, ¿ya?, sino regar las plantas, sino para que, mis hermanos, se vea que ahí hay ¿qué? Que ahí hay movimiento y los cacos, los ladrones, mis hermanos, vean que ahí hay gente y entonces no hagan ¿qué? Se lo piensen antes de entrar a robar a casa. ¿Por qué uno hace esto? Bueno, porque uno tiene la intención de volver a su casa. ¿Y encontrarla cómo? Encontrarla bien, mis hermanos. Pues posiblemente David dejó a estas concubinas aquí para que cuidasen la casa, porque tenía, mis hermanos, la intención posiblemente y la fe de que volvería a Jerusalén. Porque David tenía algo con él que se le dio en el capítulo 7 de este libro. Dios hizo con él, ¿qué? Dios hizo con él pacto, mis hermanos. Dios hizo un pacto con David y le prometió que su trono sería eterno, que no faltaría sobre su trono y sobre su reino aquel que gobernase. Por tanto, se fue protegiendo a su familia, pero también la dinastía, y con la fe, mis hermanos, de volver. Y se fue para que Jerusalén, lo hemos visto, no fuese herida ¿con qué, mis hermanos? Con espada. Jerusalén debía ser ciudad ¿de qué? Ciudad de paz. Jerusalén debía ser la ciudad en la cual Dios morase. La ciudad en la cual el pueblo de Dios viviese protegido en las murallas de la ciudad de su Dios. Viviese en reposo bajo la presencia de su Dios. Viviese en descanso y sin guerra bajo el reinado de su rey escogido por Dios. Y no con tribulación, no con guerra y no con espada. ¿Cómo contrasta esto con la historia de Jerusalén a lo largo, mis hermanos, de la historia bíblica, sí o no? ¿Cómo contrasta con la situación de Jerusalén hoy en día? Quizás que la Jerusalén de paz, bajo la gloria del cual moraremos en paz y sin tribulación, quizás a Jerusalén, mis hermanos, es una mucho más mayor que la que vemos hoy en día. Pero eso es harina de otro costal, mis hermanos. Se va David. Y fíjense que ahora hay todo un desfile de gente que le sigue. Fíjense sus siervos, mis hermanos. Los versículos 15, y los siervos del rey dijeron al rey, aquí tus siervos están listos. Fíjense el versículo 18, y todos sus siervos pasaban a su lado, y ahora hay muchos más que van con él. Fíjense, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat. Ay, desde Gat. Es interesante, ¿eh? Otro sitio, no de Gat. ¿Saben por qué? Porque Gat, mis hermanos, fue ciudad, ¿qué? Fue ciudad filistea. Posiblemente quien era de Gat fue a uno que David le cortó la cabeza, que fue Goliat, mis hermanos. Y ahora Gat, que eran filisteos, que es una de las primeras ciudades que David conquistó después de que fue nombrado rey, mis hermanos, ahora nos encontramos que Gat, mis hermanos, le sigue. Y de Gat hay un personaje que se llama Itai. Y le sigue. Y David, mis hermanos, yo no sé si podía fiarse de Itai o qué. Pero fíjense que le dice David en el versículo 18. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y queda con el rey. Quédate con el rey, con Absalón, ¿ya? Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Fíjense, quizá David le dice, oye, vuélvete, porque quizá David sabía algo. Que las lealtades en medio de la huida del campo de batalla, ¿saben qué? Suelen cambiar de manera muy rápida. Cuando las cosas a veces se ponen crudas y van mal, mis hermanos, las lealtades, ¿saben lo que pasa? Las lealtades cambian rápido, ¿eh? Bien rápido. Pocos son a veces aquellos que permanecen aún en las duras y en las maduras. Y aquí quizá David sabía esto y le dice, oye, quédate, vuélvete y quédate con el rey. Llama a su hijo Absalón rey. Bueno, quizá aquí David básicamente dice, bueno, le llamo rey. Si se vuelve es que su lealtad está conmigo.
¿Qué responde Itai? Fíjense la respuesta de Itai, mis hermanos, es asombrosa. Versículo 21. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi rey el Señor, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Menuda frase, mis hermanos. Vive el Dios y mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde esté mi Señor el rey, también estará tu siervo. ¿Qué muestra esto, mis hermanos? ¿Saben lo que muestra? Muestra una inquebrantable unión de ese hombre al rey y al reino que expresaba, mis hermanos. Muestra una quebrantable unión, mis hermanos, de que Itai entendía de que David era el rey y que el reino, mis hermanos, que valía era el reino de David. Fuese en Jerusalén o en el destierro. Fuese en el trono o fuera del trono. Fuese en la riqueza o en la pobreza, Itai estaría con el rey que Dios escogió. Por una inquebrantable unión con ese rey y con ese reino. ¿Saben lo que le faltaba cantar aquí, mis hermanos, a Itai? Le faltaba cantar, he decidido seguir a David. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mis hermanos, ¿saben qué? Es curioso, un filisteo siguió aquí a David y su hijo lo dejó. Pero esto, mis hermanos, lo que nos muestra, y lo veremos ahora para ir cerrando, tengo que cerrar en 5 minutos. Voy a hacerlo. Fíjense, mis hermanos, que nos muestra, y lo veremos, que nuestra lealtad a Cristo, mis hermanos, a nuestro Rey, es una lealtad que se muestra por una inquebrantable unión con Él y con su reino. Pero se muestra con algo más, mis hermanos. Esta lealtad, fíjense, se muestra con la inquebrantable presencia de Dios con su rey. Fíjense, ahora aparecen más personajes. Aparece Sadoc, mis hermanos. Sadoc, que era sacerdote, llevaban el arca del pacto. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 24. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Es decir, fíjense, va aquí Sadoc, el sacerdote, con los levitas, ¿y qué es lo que llevan, mis hermanos? Llevan el arca del pacto, no llevan cualquier cosa. ¿Y qué era el arca del pacto, mis hermanos? ¿Se acuerdan? El arca del pacto simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. El reino de Dios, el trono de Dios. Por lo tanto, los sacerdotes yendo con el arca, siguiendo a David, ¿qué es lo que estaban mostrando, mis hermanos? Que la presencia de Dios seguía ¿con quién? Seguía con David. ¿No es eso sorprendente y glorioso? Por eso llama la atención que David les diga, oye, no, vuélvete, que si Dios quiere, ya volveré a ver el arca y el tabernáculo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 25. Predijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Mis hermanos, David entiende algo. David entiende que su reino y su soberanía está sometido, ¿saben a qué? Al reino y a la soberanía de Dios. Que no es el reino de Dios el que debe seguir el reino de David, sino que es el reino de David el que debe seguir el reino de Dios, que es el reino de David el que depende del reino y de la soberanía de Dios, y no a la inversa. Y David dice, si Dios quiere, ya me traerá de vuelta y yo veré nuevamente su tabernáculo. Mis hermanos, no es el reino de Dios que debe seguir nuestro reino. El reino de nuestros deseos, el reino de nuestros caprichos, es nuestro reino quien debe seguir al reino de Dios, dependiente de Él. Y los manda de vuelta a Jerusalén y los manda como espías. Quédense con esto porque para el versículo capítulo 17-18 esto es brutal. Los manda como espías. Y David y entonces sus hombres se van. Y fíjense la ruta, ascienden el monte de los olivos, mis hermanos. Y ascienden el monte de los olivos llorando. Y mientras ascienden el monte de los olivos llorando, fíjense el versículo 30, mis hermanos.
Y David subía a la cuesta de los olivos y la subía llorando, llevando la cabeza también cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió su cabeza. Cada uno su cabeza iban llorando mientras subían. Y mientras subían el monte de los olivos llorando por la traición de su hijo, mis hermanos. Ahora viene uno y le trae malas noticias. Siempre hay aquellos, mis hermanos, que traen noticias cuando no tienen que traerlas, ¿ya? Y va subiendo, mis hermanos, llorando, le dice, oye, Ahitofel, tu consejero, también está con Absalón. ¿Y qué es lo que hace David? Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 31. Entonces dijo David, David oró, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué es lo que ora David aquí, mis hermanos? Entorpece Dios el consejo de quién? De Ahitofel. Entorpécelo, hazlo nulo, hazlo borroso, que no se entienda, que se desvíe. Muy bien. Llega entonces a la cumbre, mis hermanos, versículo 32. Cuando de allí llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Va llorando el monte de los olivos, llega a la cumbre para adorar, mis hermanos. Esto me sorprende. Después de ser traicionado y en el exilio desterrado. Si yo estoy ahí, mis hermanos, llego allá arriba, ¿saben? Bueno, yo voy subiendo llorando, pero quejándome. Señor, ¿pero por qué has hecho esto? Pero Señor, ¿por qué no lo has visto? Entonces, yo tendría el efecto, mis hermanos, del pitufo gruñón o el enano cascarrabias, ¿ya? Que llega ahí. Y lo último que tendría en mente en la cumbre del monte es adorar, mis hermanos. Lo último, pero David lo hizo. Y viene Husai, que era amigo suyo, posiblemente oficial de él. Y fíjense lo que le dice David a Husai. Fíjense, ¿eh? Dice, oye, conmigo no vengas, porque será de carga. Vuélvete a Jerusalén. Y fíjense el versículo 34. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así será ahora siervo tuyo, entonces tú harás ¿qué? Nulo el consejo de Ahitofel. ¿Qué oró David a Dios? Entorpece, haz nulo el consejo de Ahitofel. Que le dice ahora David a Husai, ve y haz nulo el consejo de Ahitofel. ¿Qué era Husai, mis hermanos? ¿Saben quién era Husai? Era, mis hermanos, la respuesta a la oración de David. Era la demostración, mis hermanos, de que Dios estaba con David. Y fíjense, mis hermanos, que aún en el destierro, y con eso ya cierro, mis hermanos, tengo que cerrar rápido, fíjense, que aún y en el destierro, mis hermanos, Dios estaba con su rey. Que aún en la tristeza Dios estaba con su rey, que aún en la angustia Dios estaba con su rey, que aún en la traición Dios estaba con su rey, mis hermanos. Y era una tristeza profunda porque David escribió el Salmo 3 por esa traición de Absalón. Oh Jehová, muchos han multiplicado los adversarios contra mí, muchos se han levantado contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación de Dios para él. Pero tú, Jehová, has sido escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo clamé a ti y tú respondiste desde tu monte santo. Y en medio de la angustia, traición, tristeza, Dios estaba con su rey. ¿Por qué seguir a David? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con su rey. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Sabes qué? Fíjense el último punto, mis hermanos. Vemos ahora la traición y la lealtad cumplidas en Cristo el Rey. Que nos muestra que hay dos posiciones con Cristo, o la lealtad o la traición. No te olvides de que Cristo fue aquel que fue traicionado por los suyos. Y Cristo fue aquel que subió, mis hermanos, el monte de los olivos. Y cuando llegó al monte de los olivos, se giró, mis hermanos, y miró a Jerusalén. Y Jerusalén, ¿qué es lo que hizo sobre Jerusalén nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos? Nuestro Señor Jesucristo lloró. Lloró, mis hermanos, por la rebelión de esa Jerusalén. Lloró por la traición de no reconocerlo como el Cristo, el Hijo de Dios. Lloró por lo que le venía encima a esa Jerusalén. Lloró, mis hermanos, como el Hijo de David último sobre aquellos que le habían dado la espalda, mis hermanos. Y en la cruz misma, ese rey traicionado dio su vida y vertió su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ahí muchos le dijeron, venga Dios y sálvale, porque ha dicho que es hijo de Dios. Esa es la versión del Nuevo Testamento de que muchos decían, no hay salvación de Dios para él, porque nadie se creía que Dios viniese. Pero ¿saben qué?
Dios demostró que estaba con su Hijo. Porque después de morir, al tercer día, el Padre resucitó a su Hijo. Y es la muestra evidente de que ese Jesucristo es nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este capítulo te muestra que solo hay dos posiciones en relación a Cristo el Rey. O bien es traición o bien es lealtad. Pero no hay punto medio ahí. O estás con Cristo o estás contra Cristo. O estás con ese evangelio de gracia y fe o estás en contra de ese evangelio. La indiferencia al evangelio, el no arrepentirse, el no creer, mis hermanos, es un acto de traición porque al fin y al cabo demuestra que el reino que quieras que reine tu vida y el rey que quieres que reina tu vida eres tú mismo y no Cristo el Rey. Pero el evangelio sigue proclamando y Dios sigue diciendo a través del evangelio, sigue diciéndote, reconcíliate con Dios por la gracia de Dios. Y ese evangelio nos lleva a una posición de lealtad con Cristo en el nuevo pacto, una unión con nuestro Rey inquebrantable por la gracia de Dios. Pero una lealtad que se expresa, mis hermanos, como la expresaron esos hombres. Una lealtad que se expresa porque Dios está con nuestro Rey, una lealtad inquebrantable a nuestro Dios, a nuestro Rey. De ser capaces de poder decir, y pregúntate si podrías decir esto en relación a Cristo. ¿Para vida o para muerte? Donde esté mi Señor el Rey, allí estará tu siervo. En la tristeza, en la pobreza, en la alegría, en el destierro, en la tribulación, puedes decir esto en relación a Cristo Jesús. Podemos cantar, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.